Ok, hermanos, buenas noches. Antes de ir a la clase, bueno, ya vamos en la recta final del curso. Tenemos dos clases, esta y el próximo lunes. Tenemos ahí la última clase con respecto al Espíritu Santo. Pero también vamos ya en la recta final del libro, ¿verdad? De los audios. Ahí quería tomar un tiempo para poder escucharles algunos como cómo les ha ido, cómo han sentido el libro, cuál ha sido este, sus percepciones o qué han aprendido. Ahí cuéntenme, compártanme, pero no se peleen uno por uno, por favor, porque se satura el internet. Hola, buenas noches, Hola, Pablo. hola. Yo eh, siento que, por ejemplo, del audiolibro Conocimiento del Dios Santo de Tauser, ha sido bien increíble porque poder leer el libro y hacer el resumen de cada uno de los capítulos, ¿verdad? Y tuve el privilegio que una hermana me prestó el libro en físico, entonces sentí como que mucho mejor estar leyendo y escuchando. Ujú, Las dos cosas, ¿verdad? Y hice algunos resúmenes, por ejemplo, el capítulo 17, ¿verdad? Que Dios es justo, ¿verdad? Me impactaba mucho el ver de que dice el resumen que puede sacar era que Dios es unitario, no está compuesto por una serie de partes que trabajan armoniosamente. Y en ujú, algún momento yo me recuerdo cuando empecé con los estudios de la Biblia que yo pensaba, tenía esa idea, ¿verdad? De Dios, que era eso, como que trabajaba armoniosamente todas sus partes, pero me impactó mucho esto, ver de que es un solo Dios, o sea, es único y que la compasión de Dios fluye de su bondad. Y algo que me impactó mucho es poder reconocer, Pablo y hermanos, de que Dios me ha hecho justicia con bondad y con amor. O sea, yo me ponía a pensar eso y las veces de que a veces uno eh, le ha fallado a Dios, muchas veces premeditadamente, ¿verdad? Entonces, eso yo lo subrayaba mucho y decía, Dios nos perdona porque es bueno, pero no podría ser bueno si no fuera justo. Y yo decía, o sea, la justicia de Dios. Y me comparaba, o sea, el relato que del libro de cuando alguien culpable va a un juzgado, va a un tribunal a ser juzgado, o sea, y si tienen las pruebas de su culpabilidad, ¿verdad? Pues lo condenan, ¿verdad? Y yo decía, o sea, qué increíble poder venir y presentarme al tribunal de Cristo y saber de que Dios lo que quiere es un corazón quebrantado una y otra vez, como dice la canción. Entonces, que tenemos el privilegio, el poder conocer a Dios más profundamente. Yo pienso, Pablo, en mi experiencia personal, ¿verdad? De que esos últimos capítulos como que le quebrantan el corazón a uno, o sea, y de repente lo comprometen a uno, ¿verdad? El saber de la justicia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios, o sea, todos esos atributos como que sobrepasan, ¿verdad? El capítulo 18 me impactaba y subrayaba en rojo, donde dice, su misericordia permanece para siempre, como una inmensidad sobrecogedora y sin límites de piedad y compasión divina. O ujú. sea, fragmentos tan poderosos. O sea, a mí, la verdad, a mí me han quebrantado. Yo he llorado, tengo que confesarlo, hermano, he llorado leyendo muchos capítulos, ¿verdad? De este libro. O sea, y viajar e imaginarme, o sea, el amor que Dios tiene por mi vida, yo es algo incomparable. Y la confianza y el saber que yo estoy en manos de Dios, yo
hace 2 semanas yo le compartí a algunas hermanas. O sea, yo recibí una noticia bastante fuerte, pues, para mi vida personal, yo. Y al momento quise sentir como enojo y luego dije yo, o sea, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si ni siquiera una hoja de un árbol se mueve, si Dios no lo permite, si esto está viniendo ahorita a mi vida, es porque Dios lo está permitiendo y Dios quiere que yo aprenda algo y Dios quiere que yo sea humilde. Y la verdad es que creo que más que cualquier otra cosa, Pablo, yo me quedo con eso, o sea, el cambiar mi forma de vivir mi cristianismo, yo creo que eso, o sea, pagar $30 por una clase, yo creo que eso es hasta mínimo, o sea, eso no tiene precio. El aprender eso, el vivir el cristianismo de una manera diferente y poder invitar a otras personas, yo creo que eso es lo que necesitamos hacer, que afecte a nuestro alrededor. Y yo sí he podido ver, porque cuando uno cambia la manera de ver de adentro para afuera, uno siente que todo su ambiente le cambia. Y la verdad que mi testimonio es eso. Este libro ha cambiado, ha transformado, estos dos libros han transformado mi manera de ver a Dios y han transformado mi forma de poder vivir el cristianismo. Y lo que más deseo es que Dios te ponga compasión en mi vida, porque muchas veces lo que más me ha costado en mi cristianismo es cambiar mi manera de ver a las personas, ¿verdad? Verla con los ojos de la compasión de Dios, no prejuzgar, no tener prejuicios sobre las personas, no estigmatizar a un hermano que tiene 25, 26 años y decir, ah, ese hermano siempre ha sido así. O sea, yo pienso que hay cositas, detalles que debemos de cambiar. Así que gracias por la oportunidad de participar, Pablo, y la verdad es que estas clases no tienen precio, o sea, aprender todo esto. Muchísimas gracias por tu dedicación, Pablo, porque yo pienso de que yo le decía a un hermano, ¿para qué yo voy a ponerme a investigar cuando alguien ya lo ha hecho y yo puedo disfrutar lo que ya otras personas han hecho y puedo aprender y eso lo puedo llevar a mi vida y que transforme mi manera de pensar? Eso creo que es lo más importante. Así que muchas gracias y buenas noches, hermano. Gracias, gracias Lorena, muy amable. ¿Alguien más que quiera compartir? De pronto, pero algo corto. Bueno, buenas noches, hermanos. Para mí sí ha sido, pues, emocionante el libro. Yo creo que ha impactado mucho en mi corazón. Comparto con Lorena. Yo creo que no ha sido dos libros cualquiera, no ha sido dos informaciones que uno enriquece, sino yo creo que son mensajes que tocan nuestro corazón. Creo que el conocer más de nuestro Dios, no solo de cada atributo, sino de cualquier característica de lo que es su carácter, yo creo que nos enriquece. Creo que mucho de lo que me impactó, lo comentaba también en el chat, o sea, es que todo lo de Dios actúa siempre de una misma manera. O sea, uno piensa que es que algo es aparte, que es independiente, pero me, me emociona la parte de que además de todo su amor, es que Él es bondad y misericordia, pero como también lo decía Lorena, si no ve en nosotros la humildad para arrepentirnos, Él aplica su justicia. Entonces, hay veces podemos justificar muchas cosas que suceden en nuestra vida, pero en realidad es que nosotros nos estamos desconectando o alejando, ¿no? Y algo muy enriquecedor para lo que yo en este momento estoy sirviendo en la iglesia aquí en Costa Rica es que me llena mucho también el poder entender más de la verdad. Creo que el tema de la verdad y sobre todo en estas nuevas generaciones implican que ellos creen que la verdad es relativa, ¿no? Que la Ujú. verdad la define muchas otras cosas y no van a la real verdad. Y creo que el entender que Dios es la verdad, yo creo que va a poder guiar bien a nuestras próximas generaciones. Y Amén. bueno, son tantas cosas, pero hoy solo quisiera resaltar esto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Gracias, Lorena, y gracias, Carlos, ahí por compartir. En lo personal también me ha ayudado mucho el libro. Voy atrasado con los audios, ya me voy a poner al día, pero el libro ya estoy a punto de terminarlo, me faltan unas cuantas hojas.
Pero sí, yo creo que me encanta, me ha encantado el libro, creo que a todos, porque nos lleva al final a humillarnos, ¿verdad? A rendirnos frente a la grandeza de Dios. Más allá de ser un libro académico, es un libro eh, muy espiritual, ¿verdad? El pantalón al revés, qué Que nos buenísimo. conecta con el Señor, ¿verdad? Y nos hace aprender de cada atributo y nos hace ver cosas tan profundas, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, en cuanto a su grandeza, en cuanto a Cristo mismo. Yo creo que ha sido un buen viaje, ¿no? Un buen viaje. Y Tozer, aunque ahorita no he estado al día, ya ese libro ya lo he tenido. Recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Haberlo escuchado también y ver, ¿verdad? Aún el título, ¿no? El conocimiento de Dios Santo, ¿no? O sea, que nos llama a rendirnos ante su majestad, ante su grandeza, ante sus misterios, cosas que son tan misteriosas que no tenemos la capacidad, somos tan pequeños, ¿verdad? Como seres tan pequeños podemos reclamar, podemos sentirnos mal con Dios cuando la verdad somos tan pequeños, pero Él aún así es tan misericordioso, tan generoso, ¿verdad? Tan deseoso, ¿verdad? De tener una relación con nosotros. Así que, pues gracias ahí a quienes no han avanzado en el libro, les animo, ¿verdad? Mucho a que puedan hacerlo. Sí, Nelson. Sí, Nelson, puedes compartir. Creo que has abierto tu micrófono. Bueno, ok. Bueno, vamos a ir a la clase de hoy. Vamos a ir a la clase que hoy vamos a tener. Como se recuerdan, la semana pasada o hace 2 semanas hablamos sobre el Padre. Ahora empezamos el tema de la Trinidad, que pues al final nos hace ver cuán misterioso y grande es. Y vimos también a la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Hoy vamos a hablar del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, y la próxima semana Elizabeth Estrada nos va a apoyar compartiendo la última clase, ¿verdad? Como invitada, y que vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero hoy vamos a hablar de la segunda persona, que es el Hijo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre y agradecemos por darnos el privilegio y la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu fidelidad y tu bondad, gracias por el amor que tienes para con nosotros. Queremos clamar a ti, Dios, en esta hora para pedirte tu guía, para que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, para que nos des entendimiento de cuán importante, Señor, es conocerte, que la vida consiste en eso, en conocerte, que fuimos creados para conocerte, Padre, que fuimos creados para poder saber más de ti y que nuestro caminar en la iglesia, en el cristianismo, pues es un caminar comunitario en que como pueblo nos ayudamos a conocerte y podemos conocer tu amor a través de nuestras relaciones, de nuestras amistades y de nuestro amor entre nosotros, Señor. Ayúdanos en este tiempo que vamos a hablar de tu Hijo. Permítenos, Padre, aprender, Señor, y oramos en Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a tener este tema, ¿verdad? Del Hijo. Vamos a hablar de este tema y el siguiente, ¿verdad? Que son el Espíritu Santo, de una manera panorámica, ya que durante el diplomado vamos a tener un curso completo, ¿verdad? Sobre Cristología y un curso completo sobre Teología del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar del Hijo, ¿verdad? La segunda persona, ¿verdad? De la Trinidad. Dice Griffin Thomas. El cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Uno puede ser un fiel maometano sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser un verdadero y fiel budista, aunque no sepa de Buda absolutamente nada. Con el cristianismo pasa algo totalmente diferente. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo.
Entonces, ¿qué vemos, verdad, en esta definición, verdad? ¿Qué es lo que podemos comprender y entender de este tema? Pues vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos cómo nuestra religión, llamémoslo así, nuestra fe, tiene que ver total y completamente con la persona de Cristo. Nosotros no podemos pensar ni creer, ¿verdad? Que podemos ser cristianos sin Cristo, ¿verdad? Que podemos ser cristianos sin Él. Así que es fundamental el conocimiento de nuestra relación con Él y es la base de nuestra fe. Entonces vamos a empezar viendo algunos puntos. Primero, la definición de cristología, que la cristología es la rama de la teología sistemática que estudia la persona de Cristo. Dice, la cristología es la reflexión sistemática y con un método científico que, desde la comunidad eclesial, o sea, desde la iglesia, los creyentes hacen sobre Jesucristo, que es el anunciado como evangelio de salvación. O sea, nuestro estudio de Jesús tiene que ver con una reflexión sistemática, es decir, ordenada y que se utiliza el método científico que tiene que ver con la observación de los textos bíblicos en este caso y en nuestra propia experiencia, para poder como iglesia, como comunidad, poder conocer a Jesús, a este Jesús anunciado, ¿verdad? Como evangelio de salvación. Así que es muy importante este tema de la cristología. Vamos a ver algunas escrituras básicas, ¿no? O algunas escrituras fundamentales con respecto a la persona de Cristo. La primera está en Mateo 16, del 16 al 17. Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Aquí en este punto tan importante, ¿no? En el Evangelio de Mateo, aparece donde Jesús pregunta, ¿no? A sus discípulos, quién dice la gente que soy, ¿no? Y algunos hablan que Juan, que profetas. Y bueno, luego dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Esa fue su convicción de fe. Es muy importante situarnos en esta oración. Es muy importante verla. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro con convicción, ¿verdad? Expresa lo que Jesús quería escuchar. Dice con claridad lo que Jesús quería oír. Quería escuchar que él era, y que ellos creían, o que en este caso Pedro creía que él era el Mesías, o sea, el Salvador esperado, pero no solo el Mesías. Recuerden muy bien que el Antiguo Testamento habla sobre el Mesías, predica y expresa sobre el Mesías, pero no habla del Dios, del Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Los israelitas esperaban al Mesías, esperaban al Salvador, a alguien que los iba a salvar, pero nunca pensaron que iba a ser, o no lo tenían claro, que iba a ser el mismo Hijo del Dios viviente. Y Pedro tiene esa convicción clara. Él es no solo el Salvador, sino es el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Qué importante es esto, hermanos, para cuando estudiamos la persona de Jesucristo y a Dios mismo. Al final nosotros hemos aprendido mucho durante estas semanas. Llevaremos, con las pausas que hemos tenido, 2 meses estudiando sobre Dios. Y obviamente nuestro corazón se ha movido, nuestro corazón se ha quebrado, nuestro corazón ha aprendido. Pero debemos de entender que es Dios el que nos ha revelado a través de las clases, a través de las escrituras, a través de un libro, a través de audios. Dios nos ha revelado quién es Él. Y es lo que Jesús le dice, Pedro, Pedro, mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Hermanos, eso aplica a nuestra vida cuando estudiamos a Dios, cuando estudiamos estos misterios, cuando estudiamos estos atributos. Es Dios
quien nos lo ha revelado. Puedo ser yo, un hombre que lo dice acá, pero puede ser un hombre el que escribió un libro, puede ser un hombre el que grabó un audio, pero es detrás de eso es Dios mismo el que nos lo ha revelado. Que Jesús no es solo el Mesías, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces, luego dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ok, ¿qué vemos en esto? Tú eres Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Es increíble, pero aquí hay un juego de palabras. Aquí, ¿cómo le llama a Pedro? Le llama Simón, hijo de Juan. Y aquí le dice, bueno, tú, Simón, hijo de Juan, eres la roca. ¿Verdad? Eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Es Pedro? ¿La persona de Pedro? ¿Él es la roca? No. Obviamente la Iglesia Católica dice que Él es la roca, ¿verdad? Y que Él es la piedra, ¿no? Ahí, pero no. Por la sintaxis del texto griego, se entiende que la roca no es Pedro. La roca es la confesión de Pedro. ¿Cuál es la roca sobre la cual se construye la iglesia? Es tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si la iglesia tambalea en esta convicción de fe, si la iglesia tambalea en esta creencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, definitivamente, definitivamente, la iglesia no puede mantenerse en pie. Pero es en esta convicción y esta fe en la persona de Jesucristo, sobre la cual Jesucristo mismo, porque dice edificaré, primera persona, singular, edificaré mi iglesia. O sea, nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad y es no desviarnos de que la base de nuestra fe es la convicción y la fe en la persona de Jesucristo. Jesucristo es esencial en la Trinidad. Jesucristo es esencial en la conexión con el Señor, con Dios. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo, sin entender que Él es el Hijo del Dios viviente, no hay iglesia. Así que esta escritura de Mateo 16, del 16 al 18, nos muestra lo fundamental que es Jesús para nuestra fe, para nuestra iglesia. Cristo es la roca sobre la que se edificará. Perdón, si Cristo es la roca, la creencia de que Él es el Mesías y el Hijo de Dios es la roca, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Efesios 2:20 dice, están edificados sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra de ángulo, ¿no? La piedra que le da dirección, soporte y fortaleza a toda la edificación. Aquí en este escrito que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Un escrito eclesiológico. Habla de la iglesia, que la iglesia está edificada sobre fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, de nuevo vemos que nuestra iglesia, nuestra fe, radica en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. Por eso es tan fundamental, ¿no? ¿Verdad? Nosotros regresar a entender el discipulado, el ser como Jesús, no el discipulado tiempos en pareja en un McDonald's, no, sino el discipulado de Cristo, el seguir a Jesús, el caminar entendiendo que nuestra fe se basa en la persona de Cristo. Primera de Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.
Entonces, de nuevo, repite lo mismo. La base, la piedra, el fundamento es Jesús. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no hay iglesia. Y esto es muy importante entenderlo, porque eso entonces deja fuera primero las sectas. Una religión como los testigos de Jehová no puede ser la iglesia. No puede ser la iglesia, porque Cristo no es para ellos el Hijo de Dios. ¿Va? Mormonismo no puede ser la iglesia, porque Cristo es, al final, aunque se ame la iglesia, Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿verdad? Cristo mismo es parte nada más de un panteón de, de santos, ¿verdad? No es la piedra principal, no es la roca. Jesús es la roca. Jesús es el fundamento. Jesús es la piedra. Y esto es importante entenderlo en este tema de la persona de Cristo. Y es fundamental por varias cosas. Uno, pues porque es en Cristo en quien podemos conocer a Dios, ¿verdad? Pero también es en Cristo en quien podemos unirnos a Dios. O sea, sin Cristo, y es por Cristo, porque es Cristo el que envía el Espíritu Santo, es que hoy tenemos el Espíritu Santo. Al final, Cristo es fundamental en nuestra fe, en nuestra fe. Qué triste, ¿no? Esos cristianos, entre comillas, judaizantes, que han regresado y regresan a ritos, a situaciones místicas, ¿verdad? Del judaísmo, festividades y cosas que de una u otra manera, pues, pueden ser interesantes, pueden ser espirituales, entre comillas, y pueden traer muchas emociones, ¿verdad? Y sin saber, sin entender que no necesitamos ya nada de eso, porque tenemos a Cristo, a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Entonces, la persona de Cristo es fundamental, pero la persona de Cristo tiene sus complejidades. Vamos a ver un texto que está en Hebreos 2, un libro dedicado a Cristo. Hebreos es el libro más cristológico que existe en la Biblia, porque Hebreos fue escrito para defender la persona de Cristo y para ponerlo por encima de la ley y de todo el Antiguo Testamento. Así que donde podemos encontrar una teología profunda de Cristo es en Hebreos. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Este Señor, nuestro Señor, este Jesús, fue hecho inferior a los ángeles, siendo Dios, ¿verdad? Y vino a la tierra. Pero ahora vemos acá que es coronado de gloria y honor. Nuestro Señor es divino. Vamos a ver más adelante esto, pero también nuestro Señor es humano. En el versículo 17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces vemos que en Jesús están y convergen, ¿verdad? La divinidad y la humanidad. Y es ahí donde radica la complejidad. En el inicio de la iglesia, en los primeros 4 siglos, a partir del siglo tercero más, tercero, cuarto, y tal vez, sí, un poco el segundo siglo, pero no, primero el tercero, el cuarto siglo, la persona de Cristo fue total y completamente asediada, ¿verdad? Cuando veamos ahí Cristología, vamos a tener una clase sobre las herejías sobre la persona de Cristo. Pero las herejías que existieron en estos primeros 2 siglos expresan eh, una tensión entre estas dos naturalezas.
Unas herejías se van hacia lo divino. Jesús es divino, pero no es humano, ¿sí? O sea, él no vino en forma humana, él vino en apariencia humana, ¿verdad? El docetismo, hay una herejía sobre eso, ¿no? Él no es humano, no es, es divino, no es humano. Entonces unas herejías van hacia ese péndulo, el péndulo se va hacia ese lado, y otras herejías se van hacia el otro lado, ¿no? Él no es divino, él es humano, pero Dios lo exaltó, ¿sí? Y le dio un alto honor, pero él es humano, él no es Dios. Entonces, todas las herejías van en ese péndulo. Entonces, hubieron muchos debates, muchas tensiones, muchos concilios, mucha apologética, muchos defensores de la fe que se dieron la talla. Y hoy nosotros damos por sentado, ¿no? Que Jesús es divino y humano, pero en esa época fue un debate. ¿Ah? Bueno, damos por sentado, por decirlo así, porque en una investigación de Life Church en Estados Unidos, en el año 2000 y pico, 2024 creo, no me recuerdo exactamente el año, resultó que el más del 50% de cristianos, entre comillas, creían que Jesús era creación de Dios, que Dios había creado a Jesús. Es una herejía, eso, ¿verdad? Es una herejía. Entonces, por eso digo, entre comillas, ya lo tenemos por sentado, pero a veces en la práctica no están así. Entonces, hubieron muchos debates y entre esos debates se creó un credo de Calcedonia, fue el primer credo cristológico fuerte y que tal vez si fuiste católico, lo escuchaste, ¿verdad? Lo escuchaste en algún momento. ¿Verdad? Pero es importante porque algo que vemos en la Iglesia Católica tiene muchas cosas malas, ¿verdad? Como sabemos, tiene muchos errores, pero tiene muy buena cristología. ¿Verdad? Tiene muy buena cristología. La Iglesia Católica tiene muy buena cristología y aunque en el año 451 no existía la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero sí es importante hacer ver eso, que ellos han desarrollado desde esa época buena cristología. Y veamos este credo rápidamente. Dice este credo, siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar un solo, el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Con alma racional y cuerpo. Consustancial con el Padre, o sea, es decir, de la misma sustancia que el Padre, en cuanto a la divinidad y consubstancial con nosotros. O sea, comparte nuestra sustancia en cuanto a la humanidad, hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todos los siglos, en cuanto a la deidad, y en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, ha de ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que en manera alguna sea suprimida la diferencia de las naturalezas a causa de la unión, siendo quedando más bien a salvo la propiedad de cada naturaleza y concurriendo ambas en una sola persona y subsistencia, no partido ni dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como desde el principio han declarado los profetas acerca de él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo de los padres nos lo ha transmitido. Entonces este credo de Calcedonia da origen a otros credos futuros y también nace de credos pasados, sobre todo el credo de los apóstoles,
pero vemos que es una respuesta a todas esas herejías. Es una respuesta en este párrafo grande. Ahí se responde y debate esas herejías que tenían, como les digo, ese péndulo, ¿no? Entre lo divino y lo humano. Tiene términos muy importantes, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿verdad? Consustancial con el Padre y consustancial con nosotros. O sea, comparte la misma sustancia del Padre y la misma sustancia con nosotros. También vemos que no tiene división, que es unigénito, ¿verdad? Que en él concurren ambas naturalezas, pero en una sola persona, ¿verdad? Y en una sola subsistencia. No tiene dos personalidades, porque si tuviera dos personalidades sería dos personas, como ya lo vimos cuando hablamos de la Trinidad. No es partido ni dividido. Al final del día dice acá que Él es el Hijo, el unigénito, el Verbo, el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que al final del día, así como la Trinidad nos quiebra la cabeza y tenemos que reconocer que solamente es por fe que nosotros podemos creer en la Trinidad, lo mismo ocurre con la persona de Jesucristo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede pasar esto? Que en una sola persona exista Dios y también un hombre. Y es la misma persona, no son dos. Entonces, son misterios, hermanos. Y nosotros tenemos que primero entender que existen, comprender que Jesucristo es el mismo perfecto en divinidad como el mismo perfecto en humanidad. ¿Verdad? Dios verdadero. Como alguien dijo, 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo ocurre eso? No lo sabemos. A ciencia cierta, no lo conocemos y no lo sabemos. Aquí Jesús, que nació, imagínate, como dice ahí, de María, Madre de Dios, al Hijo de Dios le cambiaron los pañales, le enseñaron a caminar, le dieron de comer al mismo Dios. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo sucede eso? Ah, es un misterio, es un misterio. Ah, y esto es fundamental para nosotros. Siempre existe el debate, que María es la madre de Dios o la madre de Jesús. Ah, ¿han escuchado ese debate? María es la madre de Dios, dicen los católicos, y los evangélicos, no, María es la madre de Jesús. Ajá, pero si Jesús es Dios. Entonces, al final, todo es un misterio muy grande que nosotros necesitamos ver y comprender. Sí, Rita. Sí, me quedó esa inquietud de lo que tú compartiste ahorita, de si Jesús no fue creado por Dios. O Ujú. sea, él ya existía como una persona de Dios en el principio con Dios y luego cuando nació no fue creado por Dios. No entendí bien esa parte. Sí, Jesús es engendrado, no creado, dice otro credo, ¿no? Obviamente en su humanidad fue engendrado, ¿no? ¿Verdad? Nació de la Virgen María, pero en su divinidad él no fue creado, ¿verdad? Él existe por toda la eternidad, igual que Dios. Igual que Dios. Claro, porque es Dios mismo. Recuerdan que es parte de la Trinidad. No es Dios, no es el Espíritu, pero es Dios. ¿Verdad? Es ese misterio que vimos en la última clase. Jesús no fue creado. Y esto es muy claro, entender que si nosotros creemos que Jesús fue creado, pero estamos hablando de la eternidad de los tiempos, no estamos hablando de hace 2000 años. ¿Verdad? Por eso dice el credo, engendrado, no creado. Él se fue engendrado por el Espíritu Santo en María la Virgen, ¿verdad? Pero no fue creado porque él ya existía. Es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Recuerden que eh, dice que Dios nos eligió Sí, desde el principio de los tiempos, algo así dice Efesios, ¿no? O sea, de otra manera la iglesia ya había una preexistencia. Nosotros no entendemos cómo esto ocurre, cómo esto pasa, ¿verdad? ¿Será que yo nací el 12 de junio de 1975 o yo ya preexistía? No lo sé, ¿cómo ocurre eso? ¿Ah?
Pero obviamente yo sí, tú también fuimos creados. Pero en el caso de Cristo no hubo ninguna creación porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. O sea, por eso dice ahí, es consustancial con el Padre, ¿verdad? Y consustancial con nosotros, ¿verdad? Entonces es importante entender eso, que Él no fue creado. Yo sé que la Escritura dice que Él es el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Han escuchado esa traducción, pero es una mala traducción porque no es el primogénito, sino es el primero, el más importante por sobre toda la creación. Sin Nelson. Gracias. Ahora sí, ya encontré el micrófono. Ujú. Qué bueno. Pablo, sería, esa creo que es una de las doctrinas que tienen los testigos de Jehová, ¿verdad? Que Jesús es creación de Dios, si no me equivoco. Claro, sí. Ellos no creen que Él Como- es el Hijo de Dios. Ujú. exacto. Y segundo, de este concilio de Calcedonia, perdón, Ujú. sale la idea de la unión hipostática. Sí, correcto. Ok, Lo vamos a ver más adelante hoy. Ujú. Sí, así es. Ahí la dice, no usa el término, ¿verdad? Pero la unión hipostática es eso, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, que convergen las dos naturalezas en Cristo, ¿verdad? Esa es la unión hipostática que vamos a tener una diapositiva más adelante. Pero ¿por qué puse el credo? Nada más solamente para concluir, ¿verdad? Esta parte de las herejías, ¿no? Que ya vamos a ver más eh, herejía por herejía en su debido tiempo, pero la iglesia respondió con contundencia, ¿verdad? Con contundencia. Yo creo que cuando somos honestos, a veces no es tan fácil, o sea, cuando nosotros lo damos por sentado, pero si nos sentamos a pensar, o sea... ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es que Jesús dice que eso él nunca lo sabía, solo lo sabe el Padre? Pero si Él es Dios, ¿por qué Él no lo sabe? ¿Verdad? ¿Por qué dice la Escritura que Él creció en sabiduría y en conocimiento? Pero si es Dios perfecto, Él no puede crecer. Entonces, todos esos son, como les digo, esos misterios, ¿no? Algunos creen que hasta los 12 años Jesús entendió que Él era Dios, ¿verdad? Otros que hasta en el bautismo él comprendió realmente quién era él, ¿verdad? Entonces, como les digo, siempre han habido, pero lo importante, y hay cosas que van a quedar en el misterio, pero lo que nosotros sí tenemos que tener la claridad es la confesión de Pedro. La confesión de Pedro es: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿sí? No la creación de Dios, el Hijo de Dios, y bueno, la Escritura no lo va a ir explicando, ¿verdad? Pero es Dios. Entonces, bueno, vamos a ir más adelante. ¿Cómo es Jesús llamado en la Biblia? Vemos algunos términos. Solamente no vamos a leer las escrituras, pero lo puedes anotar o vas a tener la presentación a rato. Jesús, ¿verdad? Llamado Jesús, que como ya vimos, viene, ¿verdad? De Yeshua, ¿verdad? De Dios salva, ¿no? ¿Verdad? Es la unión de esas dos palabras. También Jesús es el Cristo, ¿verdad? O sea, el Mesías es el Cristo. También es llamado el Hijo del Hombre. Es el término que más Jesús utiliza cuando habla de sí mismo, ¿verdad? El que más utiliza este término es Jesús, ¿verdad? Cuando se refiere a sí mismo. También es llamado el Hijo de Dios, también es llamado Señor, el Cordero de Dios, el postrero Adán y el príncipe de los pastores. Son algunos de los términos, ¿verdad?, que Jesús se aplican a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y que todos estos términos son divinos, todos estos términos son mesiánicos y tienen que ver con la persona del Salvador, ¿verdad? Lo voy a revisar el chat si no hay una pregunta ahí. Entonces es muy, muy importante ahí poder verlo, ¿verdad? Sigamos. Jesús poseyó una verdadera humanidad, ¿sí? Es lo que decía el credo de Calcedonia, ¿no? Elementos integrantes de una naturaleza humana, un cuerpo, ¿verdad? Un humano tiene un cuerpo. Vemos en Marcos 14:8, en Lucas 24, del 39 al 40, que Jesús tenía un cuerpo físico, no era un holograma, ¿verdad? No era una apariencia. Jesús tenía un cuerpo físico, ¿verdad? Hubo
una falsa enseñanza a finales del primer siglo, pero sobre todo en el segundo siglo, ¿verdad? Que decía que Jesús no había venido en cuerpo, ¿verdad? Que era solamente una apariencia de cuerpo. Número dos, Jesús tiene un alma humana, Mateo 26:38, no hay en Getsemaní, ¿verdad? Habla del alma, ¿verdad? Jesús tiene un alma, pero también Jesús tiene un espíritu humano, Lucas 23:46, todos los elementos de una persona, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? A los que creemos pues que somos tripartitos, ¿verdad? Entonces aquí vemos esas tres partes en la persona de Jesucristo, pero también vemos otras partes de su humanidad. ¿Qué cosas? Jesús padeció hambre, ¿verdad? Lo vemos ahí en Mateo 4:2, si no estoy mal, en el desierto. Jesús padeció sed cuando estaba ahí en la cruz. Él dijo, tengo sed. Son cosas humanas. Jesús estaba cansado, Juan 4:6, ¿verdad? Ahí en el pozo, él dijo, me siento cansado, ellos se fueron y él se quedó ahí a descansar. Jesús tuvo sueño en Mateo 8:24. También Jesús tuvo miedo en Mateo 26:37. Jesús tuvo tristeza en Mateo 26:38. Y Jesús lloró en Juan 11:35. Que vemos ahí rasgos de una persona 100% humana. Los humanos tenemos hambre, tenemos sed, nos cansamos, tenemos sueño, tenemos miedo, tristezas y también lloramos. Entonces Jesús, estos son algunas, como les digo, esto es un panorama, ¿verdad? Jesús poseyó esa naturaleza verdaderamente humana. Pero también Jesús es llamado Dios, o sea, él también compartió esa naturaleza 100% Dios. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el original, en el texto original en griego es muy enfático. Es una oración muy poderosa. Bueno, en español también lo es, pero en el griego hay en la parte de el verbo era Dios, es bastante enfático en su sintaxis. Entonces la Biblia deja con claridad de que Jesús es Dios, desde Juan 1:1, ¿verdad? En ese prólogo del libro, Juan expresa con claridad que Jesús era Dios. Jesús era Dios. Y aquí, para ir ya terminando, vemos lo de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es la unión en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Una persona, dos naturalezas, ¿sí? Es algo que es distinto al Padre y al Espíritu Santo, porque el Padre no comparte, no tiene la naturaleza humana, el Espíritu Santo tampoco, porque ambos son espíritus, pero Jesús sí tiene esa naturaleza, la naturaleza humana. Entonces, la unión hipostática es la unión en la persona de Cristo. Aquí vemos la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la persona de Cristo, del Hijo, Jesucristo, existen estas dos naturalezas. La naturaleza divina es Dios y la naturaleza humana es hombre. ¿Sí? Entonces, obviamente, vemos esa naturaleza, esas dos naturalezas, esa unión hipostática en la persona de Cristo. Dice, la unión hipostática es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, divina y humana, que en la teología cristiana se atribuye a la persona de Jesús, ¿sí? Solamente a la persona de Cristo se atribuye esa unión hipostática, que es la unión de dos naturalezas, la naturaleza de Cristo, pero la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Como le repito, esto es un misterio. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Nos rompe la cabeza, obviamente, pensar en esto. Aún, aunque Jesús vemos con claridad que es la segunda persona, ¿verdad? Y que sí, Él en muchas cosas obedece, se somete, no hace nada si no es por el Padre, ¿no? Y entonces vemos como que hubiera un orden, ¿no? O cómo se dice, ay, se me fue la palabra. Una jerarquía, ¿no? O sea, Jerarquía. sí, gracias, una jerarquía, ¿no? En muchos sentidos, Jesús aquí en la tierra vemos con claridad que Él dice, yo hago lo que el Padre me dice. Entonces, se ve esa jerarquía
pero en su naturaleza y en su esencia no existe tal jerarquía. O sea, porque Él es Dios. ¿Verdad? Entonces te digo, nos quiebra la cabeza. ¿Verdad? Nos quiebra la cabeza, pero esto no se puede abrazar si no lo creemos por fe. Es un gran misterio, pero es también una gran bendición. ¿Por qué a nosotros nos cuesta mucho conectar con el Padre? Nos cuesta mucho conectar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos es más fácil conectar con Cristo. Nos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque Él es hombre, porque Él es como nosotros. Y como dice Hebreos, pues Él padeció lo mismo que nosotros. Entonces nos es muy fácil, vea qué increíble es Dios, ¿no? Es muy fácil o es más fácil conectarnos con el Hijo. ¿Por qué? Porque compartimos la misma naturaleza, la naturaleza humana. Aunque Él jamás pecó, pero sí compartimos la misma naturaleza. Y eso es una gran bendición para nosotros, porque en esa encarnación, el Cristo encarnado tiene esas dos naturalezas, pero ese Cristo encarnado nos permite conocer al Padre, porque al conocer a Cristo, cuando le dijo, nos vas a revelar al Padre, dijo Tomás, ¿no? Ahí a Jesús resucitado y Jesús yo creo que le dio ganas de darle así como en la cabeza un su golpe, ¿no? De decir, ay Dios mío, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Quien me conoce a mí, dice, conoce al Padre. Entonces en Cristo nosotros podemos conocer todos los atributos de Dios que ustedes y yo hemos leído en el libro, lo podemos ver en Cristo. En Cristo podemos ver su paciencia, su misericordia, su poder, todo en Cristo. Entonces nos permite conocer al Padre, pero nos permite también conectar con el Padre, ¿verdad? Porque no hay otro nombre en el cual podamos acercarnos a Dios que Cristo Jesús. Solamente por Él podemos llegar al Padre. Entonces, cuán importante es la persona de Cristo. Y hoy, como te digo, tú y yo tenemos el Espíritu Santo, pero es Cristo cuando subió allá a Dios, con Dios, que envió al Espíritu Santo a habitar en nosotros. Entonces, por eso, la base de nuestra fe es Cristo. Conclusión de lo visto hoy. Primero vimos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Han existido múltiples herejías sobre la persona de Cristo. La iglesia defendió radicalmente la divinidad y humanidad de Cristo. Jesús es llamado de muchas maneras, vimos varias, y muchas de ellas son divinas. Jesús poseyó una verdadera humanidad, pero Jesús es llamado Dios porque Él es Dios. Y la unión de ambas naturalezas es llamada la unión hipostática. ¿Ok? Hermanos, esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Tenemos una bendición enorme tener a Cristo en nuestra vida, poder tener a Jesús. Somos unos privilegiados, dichosos, benditos, ¿verdad? Por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto les quería compartir. Descansen, que pasen una feliz noche y primero Dios nos vemos el próximo lunes para la última clase. Muchas gracias, Paulo. Gracias, Pablo. Saludos, Muchas hermanos. gracias. Pablo. Feliz Gracias. noche.